security, privacy, governance, and cybersecurity. All backed by flexible online and in-person training. Buenos días. Vamos a continuar con la jornada. Os pido, por favor, que toméis asiento. Ya tenemos las pilas cargadas y ahora voy a decir a lo mejor algo políticamente incorrecto, pero que no se engañen. El tamaño siempre importa. Contamos con José Selvi, que viene a hablarnos desde NCC Group sobre el tamaño de tu username y una explicación de la Out-Bypass en Okta. Os dejo con él. Bueno, muchas gracias. Bueno, como me han dicho, mi nombre es José Selvi, soy Executive Principal Consultant, que suena así muy tal, pero simplemente quiere decir que llevo muchos años rompiendo cosas. Básicamente ese es mi trabajo. Yo trabajo en una consultora de seguridad y las empresas nos contratan: oye, tengo este producto, tengo este cacharro, tengo esta cosa, míralo a ver si lo puedes romper o a ver qué puedes hacer con él. Entonces, más o menos eso es lo que me he dedicado. Últimamente le estoy dando, bueno, hace años, allá por 2008-2009, me dio por empezar, tuve buena visión, empecé a hacer el doctorado en inteligencia artificial y me estoy dedicando sobre todo a temas de seguridad e inteligencia artificial. Lo que pasa es que lo que vengo a contaros hoy no es de eso, porque había ya varias charlas que tocaban el tema y tal, y entonces cuando me dijeron, oye, ven, cuenta algo, pues dije, pues voy a contar otra cosa. Y se me ocurrió que es interesante una vulnerabilidad que no sé si conoceréis, que no la he encontrado yo, pero se publicó y me parece interesante en un producto, un fabricante muy conocido en el mundo de la informática, que se llama Okta, y tiene unas particularidades que me van a ayudar un poco también a explicaros un poquito sobre contraseñas, cómo se almacenan. No tienen que ser más largas y tener números y tal, no, sino luego cómo se tiene que almacenar eso. Entonces, va a servir un poco de excusa para que os cuente alguna cosita de estas, ¿vale? Antes de seguir, vamos a hacer una prueba. ¿Quién de aquí ha usado alguna vez un ordenador? Vale, las manos funcionan, o sea que luego cuando os pregunte algo... vale, os voy a contar esto y he metido algunas como consejos porque muchos de vosotros creo que estáis cercanos posiblemente a acabar de estudiar, empezar a trabajar, entonces he aprovechado para poner un poco pues algunos consejos de cara al futuro. Bueno, este soy yo, más de 20 años. Lo del pelo no es por dedicarse a la ciberseguridad, o sea que eso tranquilos, si os tiene que pasar os pasará y si no, no pasará. ¿Vale? Bueno, en la primera empiezo con un consejo y es que aprendéis inglés. ¿Cuántos de aquí más o menos habláis inglés más o menos? Oye, muy bien, bravo, bravo, muy bien. Vale, esto es muy importante, os voy a explicar por qué. Ya lo comenté el año pasado en la charla esta, algunos a lo mejor ya lo repetisteis, y es esto de aquí, ¿vale? El de arriba, no, el puntero, no, sí, aquí está. El de arriba es la cifra, esto es de una web que pone los sueldos de empresas y tal. El de arriba es la media española, es del año pasado, este año lo he mirado antes de venir, lo miré ayer y es un poco más en España, y el de abajo es en Reino Unido, ¿vale? Es un ejemplo porque, evidentemente, si trabajáis en España, aunque habléis inglés y trabajéis por una empresa multinacional, no os van a pagar igual que si estuvierais en Reino Unido. Pero
va a ser sensiblemente mejor de lo que veis en la media nacional, por decirlo así. Entonces, pues, aunque solo sea para tener acceso a mejores puestos de trabajo, que no solamente es dinero, sino también trabajo, proyectos más interesantes, más cosas que aprender, pues es fundamental que más o menos, por lo menos os defendáis con el inglés, ¿vale? Y eso soy yo allá en Silicon Valley trabajando, haciendo cosillas. Vale, el segundo es, empiezo con 2 consejos. El segundo es que aunque ahora ahora cada vez las empresas parece que van un poco para atrás con esto de teletrabajo. Hace el año pasado y tal era como totalmente teletrabajo, que está muy bien, tiene muchas ventajas. Yo llevo teletrabajando desde 2009, pero sobre todo cuando uno está empezando es bastante más interesante poder ir a donde están las personas que saben. Es decir, tener al lado del chat a una persona que sabe ayuda, pero tenerlo sentado al lado ayuda mucho más. Entonces, si podéis iros a donde está la gente que sabe, iros allí y estáis 2 años, 3 años. Ya llegará el momento de teletrabajar, volver a casa. Yo lo hice. Yo me fui a Madrid y estuve un tiempo y volví a teletrabajar a Valencia. Y si lo mismo se me hubiera repetido ahora, no me hubiera ido a Madrid, me hubiera ido a donde fuera, a San Francisco, a donde mejor hubiera, donde más oportunidades hubiera tenido. Entonces, bueno, como os comentaba, os voy a contar esto, la historia de, no sé aquí, ¿cuántos sabéis qué es Okta? Unos poquitos, vale. Okta es una empresa que hace unos productos de varios tipos, pero yo creo que el más conocido es el Single Sign-On, es decir, una empresa en lugar de tener una contraseña para el correo, una contraseña para no sé qué, otra contraseña para lo otro, lo que tiene es un sistema que tú haces login en ese sistema y luego ese hace como de proveedor de identidad y entonces todos los demás sistemas que tiene esa empresa confían en este. Y entonces tú con un solo login te estás autenticando en muchos sistemas. Seguramente pues en la universidad o en muchos sitios habréis visto software como este. Y entonces esta empresa hace poco publicaron que, aquí tenéis si queréis ver, lo publicaron ellos mismos los detalles. Resulta que les reportaron una vulnerabilidad de las cuales, y aquí viene el tema que ahora va a sonar un poco esotérico, pero espero que al final de la charla esté mejor, que si el nombre de usuario era en un servicio concreto era que si el nombre de usuario era mayor de 52 caracteres, que alguien podía entrar sin poner la contraseña. O sea, daba igual la contraseña que pusieras, le dabas a intro y entrabas, solo con que el usuario tuviera más de 52 caracteres. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar esta vulnerabilidad. Os voy a explicar un poco de contexto sobre contraseñas, cómo se almacenan y vamos a ver un poco y al final de la charla espero que entendáis un poco pues esta magia que hay aquí detrás, ¿no? Otro consejo que os daría, y por eso vamos a ver, es que siempre hagáis lo que hagáis, entendáis los fundamentos de cómo funciona. Es decir, si vais a coger una contraseña y la vais a guardar, entended un poquito. No porque tengo una librería mágica que me lo hace, la uso y ya está, sino que entendáis un poquito qué hace esa librería y por qué lo hace, porque en este caso vamos a ver que uno de los fallos ha sido un poco por eso. ¿Vale? ¿Cómo funciona? ¿De qué manera se puede guardar una contraseña? Vamos a empezar por las malas, antes de que, si alguien sabéis de esto, me empecéis a tirar cosas. Guardarla en texto plano era una típica, yo esta hace muchos años que no la veo, pero cuando yo empezaba en esto era muy típico. Vale, pues si tu usuario y contraseña es password 123, pues yo en la base de datos guardo admin, nombre de usuario y password 123, y cuando alguien se intenta autenticar hago una query y le digo, oye, el usuario admin con password 123 está en la base de datos, y si está, pues para adentro. Claro, esto es muy malo. ¿Por qué es muy malo? Pues porque la contraseña está ahí en la base de datos en plano, cualquiera puede verla, cualquiera puede copiársela, si algún atacante la consigue, vamos, es bastante desastre esta aproximación. Luego hay otra que parece que es un poco mejor, pero es igual de mala, que os parecerá a lo mejor mentira, que es cifrar la contraseña. Cifrarla normal, que parece, bueno, pues sí, parece que sí que debería ser, ¿no? La buena, pero no. En este caso, pues se guarda, por ejemplo, en la base de datos, asociado al nombre de usuario, pues la contraseña cifrada.
Y por ejemplo, aquí un servidor web tiene la contraseña para descifrarlo. Entonces le llega de la base de datos, la descifra, esta contraseña, la compara y si es la misma, pues entra y si no, no. ¿Vale? Esta también es mal. Decimos cifrado y entonces dice, bueno, si es cifrado será bueno. Pues en este caso no, porque es lo que se llama cifrado reversible. Al final, si alguien compromete este servidor o estos servidores, puede coger todas las bases de datos, o sea, todas las contraseñas y descifrarlas con esta clave. Y entonces tiene la misma, ¿no? Entonces, ahí vais a ver, os voy a poner ahí algún ejemplillo. Mirad, eso por ejemplo es una contraseña y la vamos a cifrar con un cifrado simétrico. No es muy bueno ese, es bastante malo, de hecho no lo uséis, pero para el ejemplo me valía, para no hacer más larga la línea de comandos. Y esto es lo que sale este churro, que es el cifrado. Si ahora le decimos que lo descifre y le ponemos este churro, y ponemos otra vez la contraseña, que esa contraseña que ponemos aquí sería la que estoy en el servidor web, pues lo vuelve a sacar. O sea, es lo que se llama un cifrado reversible. Yo puedo cifrar y puedo descifrar si tengo la clave. Pero claro, el atacante si consigue la clave también puede descifrar y sacar las contraseñas. Pero es más de eso, es que este tipo de cifrados, a ver si ahora si alguien ve cuál puede ser el problema. Imaginad que tiene acceso a la base de datos un atacante, pero no a la clave. Aún así, puede sacar información, aunque esté cifrada. Algo de información o... ¿Os llama la atención algo sobre este trocito de ciphertext que llaman y este de aquí? El principio se repite, sí, pero porque lleva como una coletilla delante, que es más largo. Correcto, es más larga. O sea, tú puedes ver la base de datos, ver los ciphertext, y los que sean más largos tienen contraseñas más largas. Entonces, ¿cuál vas a intentar atacar? Los más cortos, porque tienen contraseñas a priori peores. O sea, puedes, incluso teniendo ciphertext, puedes extraer cierta información de ahí. ¿Vale? Esto es más o menos lo que hemos hablado, que os lo he puesto ahí luego para que lo tengáis. Entonces, nunca guardéis contraseñas ni en plano ni con cifrado reversible. Nunca. O sea, esto es pecado mortal. Esto, si os pilla alguien de seguridad, os fustigará hasta... Vamos, hasta que sangréis. Entonces, ¿cuál es la manera un poquito mejor, o mejor pero no del todo buena, de hacerlo? El hashing, que lo llaman también one-way encryption. O sea, el hashing es un tipo de cifrado que en muchos casos se basa en los cifrados simétricos como el que hemos visto antes, que están modificados de cierta manera para que se puede cifrar, pero no se puede descifrar. ¿Vale? Y además tienen algunas particularidades. Por ejemplo, en este caso, si fijáis aquí, si cambia un solo carácter que cambie, cambia todo, el hash. ¿Vale? Y además, aunque pongas uno muy largo, bueno, aquí no lo he puesto, pero este son 44 bytes, bueno, serán 42, pero aquí sale algún carácter de más. Pero si le decimos, vale, haz esto mismo y dime cuántos caracteres hay, da igual la entrada, que sea más larga, más corta. Cuando tú le pasas eso de entrada a un algoritmo de hash, te devuelve siempre una longitud, o sea, siempre de la misma longitud. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería con un cifrado no reversible, con un hashing? Pues en este caso guardas en la base de datos el nombre de usuario y el hash de la contraseña. Y entonces cuando alguien dice, este es mi login, este es mi password, lo que hace es hacer el hash de esta contraseña y compararlo con el hash que está almacenado. Y si es correcto, pues para adelante, y si no es correcto, pues no. Y esto tiene la ventaja de que, aunque tiene varias ventajas. Primero, lo que decíamos, ahora en la base de datos todas las contraseñas son igual de largas. El hash siempre es igual de largo. Ya no puedes identificar así a simple vista cuál es más larga, cuál es más corta. Y por otro lado, no hay una contraseña en ninguna parte que tú puedas utilizar para coger ese hash y convertirlo otra vez en la contraseña. No se puede hacer. Por eso coges la contraseña
cuando quieres comprobar la contraseña, si es la que habías almacenado, te dan la contraseña, haces el hash y comparas los hashes, porque no puedes descifrar eso para comparar las contraseñas como tal. ¿Vale? Hay una cosa que se llama el cracking de contraseñas, que es que, vale, yo este hash no puedo reversearlo, pero lo que puedo es probar contraseñas. Es decir, si la contraseña es mala, pues yo pruebo A, y voy calculando el hash de A, el hash de A, el hash de A, el hash de password 1234, y lo voy comparando, lo voy comparando, lo voy comparando. Y como podéis imaginar, esto es, le cuesta un tiempo, mucho más tiempo que descifrar. O sea, se puede hacer, pero cuesta mucho más tiempo que coger y descifrar una contraseña que se puede descifrar, así tal cual. ¿Vale? Ahí os he puesto un ejemplillo con una herramienta que se llama John the Ripper, que es antigua, old school y tal, pero habrá, vosotros si buscáis, pues hay otras por ahí, más modernas, seguramente que funcionen mejor, pero bueno, básicamente, ahora veréis que lo hará instantáneamente porque este es el hash de la contraseña password 1 y ahora cuando se lanza el John, veis que inmediatamente hace PAM y sale. En este caso ha sido inmediatamente. ¿Por qué ha sido inmediatamente? Porque de los diferentes modos de funcionamiento que tiene un gestor de contraseñas, o sea, una herramienta para craquear contraseñas, una de las primeras cosas que hace es, si tiene un word list, una lista de palabras, es coger esa word list y probarla. Y eso lo hace bastante rápido. Y luego, si ahí no lo encuentra, empieza a probar lo que decíamos, y ahí pues es cuando ya se puede tirar bastante más rato, ¿vale? En este caso os he puesto una contraseña que yo sabía que estaba en este lista, en este word list, para que saliera instantáneamente. Pero bueno, también hay otros word list y hay comandos para decir, coge los word list y añádale números al final, cámbialo en mayúsculas y minúsculas, lo que llaman mutaciones. Pero bueno, al final es el tema de que es mejor que los anteriores que hemos visto, pero aún así pues se puede mejorar, ¿vale? Entonces, porque claro, estamos hablando hashing es en general, el hashing no se hizo pensando en contraseñas, ¿vale? Entonces ahí hay alguna cosa que se puede mejorar haciendo más específico para contraseñas. Y aquí os voy a preguntar una cosa, a ver, ¿qué coche os gusta más? ¿Cuál es mejor, mejor dicho? ¿Cuál? ¿De vuestra izquierda o el de mi izquierda? Sí, ahí las has dado. Sí. Aquí es probable que mucha gente diga el Lambo. ¿Cuántos de aquí quieren un Lambo? Algunos, muchos burpees tenéis que hacer para tener el Lambo. Pero la respuesta la he escuchado por aquí y es exactamente eso, depende de lo que vayas a hacer. Desde luego, si la pregunta es ¿cuál es más rápido? Pues este va a ser más rápido. ¿Cuál es mejor? Depende. Si vas a una pista de carreras, pues seguramente vas a querer este. Si vas a ir al monte, mejor este, porque este de aquí se te va a quedar en la primera subida, se te va a quedar. Entonces, con esto pasa un poco lo mismo. Está el hashing y hay un hashing específico para contraseñas, que es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque el hashing, acordaos que os he dicho que puedes meterle entrada de cualquier tamaño, o sea, pero grandísimo, teras puedes meterle, y al final te va a sacar siempre lo mismo. Esto se usa mucho, igual lo habéis visto si os bajáis una ISO y os pone el hash de la ISO, ¿verdad? O lo habéis visto, esto se hace mucho en temas forenses, porque tú cuando coges un disco duro y vas a hacer un forense, para garantizar que eso no lo ha modificado nadie, lo que llaman la cadena de custodia, le haces un hash y el notario coge y la anota, este es el hash. Y entonces ahí, lo que hemos visto, si cambias una mínima cosita, cambia el hash. Entonces ya sabes que alguien lo ha tocado. Entonces, claro, ¿qué pensáis? ¿Que algo que tú le vas a pasar tu disco de 2 teras y que tiene que sacar un churrito así, debería ser muy rápido o muy lento? ¿Qué es lo deseable? Que sea muy rápido, porque vamos a pasarle muchas cosas. Vamos a pasarle ficheros muy grandes, vamos a pasarle incluso discos duros enteros. Entonces, queremos que este proceso sea rapidísimo. Entonces, esto lo va partiendo en bloques, la entrada, y va haciendo uno, otro. Pero esto es un problema, porque si es muy rápido, para craquear contraseñas también es rápido.
Y entonces podemos probar, esa herramienta que os he enseñado puede probar muchas contraseñas en un segundo. Este es un caso, por ejemplo, de la propia herramienta. Si le pasas un "-test", te hace la prueba de cada uno de los tipos de hashes que puede craquear y con tu hardware más o menos cuántas contraseñas puede probar por segundo. En este caso, mirad, el que hemos visto antes, el SHA-1, que era este de aquí, 13.065K, o sea, 13 millones de cifrados por segundo. O sea, en mi portátil de casa prueba 13 millones de cifrados cada segundo. O sea, lo hace así, porque es que es muy rápido. No está pensado para contraseña, está pensado para ser rápido. Este, por ejemplo, que es el que vamos a ver hoy, que es específico de contraseñas, fijaros cuántos cifrados por segundo hace. Menos de 1.500. 13 millones contra 1.500. O sea, hay una diferencia significativa de velocidad. ¿Por qué? Porque este de aquí, igual que este de aquí, está pensado para contraseñas. Entonces están diseñados de otra manera que ahora os voy a contar por qué. Y bueno, y aquí de abajo, por hacer la risa, he puesto que el hash de Windows, pues 46 millones, o sea, más rápido de todos, que más rápido puedes romper. Vale. Entonces, ¿cómo funciona esto? He escogido Bcrypt, hay varios. Estos ejemplos de aquí son ejemplos de hashing específico para contraseñas, ¿vale? Yo he cogido Bcrypt, no porque sea el más robusto, sino porque es el que usaron en Okta, ¿vale? Entonces nos va... Pero los otros son, pues, similares, ¿vale? Aquí os he dejado, para que veáis, un enlace a OWASP con un cheat sheet de tema de password storage, donde además está toda la información y os dice con qué parámetros deberían configurarse cada uno de ellos para que sea seguro. O sea, que si os interesa, ahí lo tenéis. Entonces, estos hashes incorporan una cosa y es... Normalmente, bueno, están diseñados no para ser rápidos, sino para que sean costosos computacionalmente o en memoria, o los dos, y además con algún parámetro con el que lo puedas ajustar. De tal forma que tú puedes coger y decir, vale, pues esto es demasiado rápido, porque me lo van a craquear muy rápido. Yo en mi sistema, ¿qué necesito? Que responda con no sé cuántos milisegundos, pues voy a subirle este número. Y entonces con eso consigues que calcular cada hash sea no suficientemente costoso para que sea un problema para tu aplicación o para tu sistema, pero estás poniéndole las cosas más difíciles al que viene detrás con una herramienta de cracking a intentar sacar la contraseña, ¿vale? Y eso, en este caso, por ejemplo, de Bcrypt, es un parametrito que está aquí. El 2A este significa que es Bcrypt, el 12 es el coste, luego es el salt, que hoy no me voy a entrar mucho a hablar de este tema porque sería meternos muy a fondo, pero el salt es un numerito para hacer que no siempre con la misma entrada dé la misma salida, el cifrado, y este es el hash como tal, ¿vale? Entonces, vamos a verlo mejor en vivo. Verá, aquí tenéis un ejemplillo. Si veis, llamamos a este Python que lo que hace es calcular el hash de secret y de password, ¿vale? El salt en este caso lo he puesto estático, aunque esto debería ser cambiar cada vez. Y si os fijáis, en un momentito los ha sacado y la parte del principio, que es el hash, que en el ciphertext suelen poner el hash, el salt, es siempre el mismo, y la parte del final es la buena. O sea, lo que es el ciphertext en sí mismo. Pero ahora fijaros en una cosa, y vamos a cambiar ese parámetro. Fijáis que eso ha sido casi instantáneo. De 12 vamos a ponerle 17. Y lo volvemos a ejecutar. ¿Qué pasa? Ya no es tan rápido. A lo mejor 17 es un poco demasiado. No pongáis un 17 si estáis programando algo con esto, porque a lo mejor un 17 es demasiado. Pero si fijáis, he puesto un número para que fuera muy notable para vosotros, que es mucho más lento, ¿vale? Ajustando ese parámetro, imaginaros esta velocidad, no hace falta que sea esta velocidad, cuando quieres craquear, cuando tienes que probar millones de combinaciones. Es horrible. Pues horrible para los atacantes, bueno para los que no sois atacantes. Entonces, con ese contexto, vamos a volver a ver un poco de qué iba esto de... Y me quedo casi sin tiempo.
con ese contexto vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Pues bueno, resulta que si tú tienes una función que cuesta mucho, claro, lo esperable es que la entrada de ese algo que cuesta mucho sea pequeña, porque va a ser una contraseña. Si tú le pasas a uno de estos algoritmos un disco duro de teras, pues se puede tirar 3 años calculando el hash. Entonces eso no interesa. Pero en este caso, Bcrypt, concretamente, yo imagino que era para protegerse de ese tipo de cosas que le metan entradas muy grandes. Resulta que, y en la propia documentación lo ponía, que todas las entradas que le pases se queda con los primeros 72 bytes y el resto los ignora. Que luego hablaremos si esto de ignorar un trozo y seguir adelante es buena idea o no es buena idea. Pero esto estaba en la propia documentación. Entonces, ¿qué es lo que se os ocurre que puede pasar aquí? ¿Por qué? ¿Vais viendo un poco por qué un usuario de... Exacto. Bravo. Un usuario, si el usuario es cortito y todo lo que es el ID, el usuario y la contraseña de lo que se hace de esto se hacía el hash, si eso es más pequeño que 72 bytes, no pasa nada, porque se calcula el hash de esto, se calcula el hash de esto, y los hashes van a ser diferentes, con lo cual eso no va a funcionar. Pero ¿qué es lo que pasa si el usuario es muy grande? Pues que ese usuario va a empujar la parte de la contraseña fuera de esos 72 bytes. Entonces se van a ignorar. Entonces el hash se va a calcular sin tener en cuenta la contraseña. ¿Y entonces qué pasa? Pues que cuando alguien mete este nombre de usuario, ponga pas, ponga patata o ponga 1, 2, 3, 4, ese hash que se va a calcular va a ser el mismo que el que está almacenado porque no está teniendo en cuenta esa contraseña. Y entonces, bueno, aquí os pongo también un ejemplillo que es una pequeña prueba de concepto que me hice, que es más o menos simula la vulnerabilidad, en la cual aquí hay una función que hace doHash, que le pasas los parámetros y te calcula el hash. Luego hay una función verifyHash, que le pasas estos parámetros y el hash con el que lo tiene que comparar, que sería el que está almacenado en una base de datos o lo que sea, y te comprueba si es correcto o no es correcto. Y entonces ahora mismo esto lo tengo puesto con 42, por poner un número, que es menos de los 52. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar cuando lo ejecutemos con 42? Con un login de 42. Va a decir, cuando lo verifique, a ver que lo haga. Vale, va a decir que no es. Vale, lógicamente, porque ha empujado, pero no ha llegado a empujar la contraseña fuera, no es tan largo. ¿Qué pasa ahora si ponemos 52? ¿Qué va a pasar? Pues que ahora va a decir que sí, porque con 52 este nombre de usuario ha empujado todo esto fuera. Y ahora os voy a poner una cosa más, a ver si sabéis por qué pasa esto. Voy a poner 51. A ver qué pasa. Para ver si lo veis. Y con 51 dice que también que funciona. ¿Por qué? ¿Qué? No. No. Es que la he hecho un poco con trampa para que lo vierais. En teoría deberían ser 52. Os voy a dar otra pista. Para estas contraseñas que está probando, 51 es suficiente. Pero para otras contraseñas deberían ser 52. No, porque las dos empiezan por S. Si con 52 empujas toda la contraseña fuera, pero con menos de 52 también puede haber problemas de seguridad. Con 51 solo necesitas acertar la primera letra. Con 50, 2 letras. Porque lo que estás haciendo es empujar. ¿Vale? O sea que el fallo gordo está si son 52, porque con 52 es game over, pongo patata, intro y entra. Pero si fueran 50 o 51, solo tendrías que acertar, probar de fuerza bruta, 2 caracteres, 1 en este caso. ¿Vale? O sea que tenía ahí su gracia el tema. Entonces, bueno, como ya me voy quedando sin tiempo, nada, simplemente que cuando miréis las cosas es bastante importante que las miréis en profundidad, porque hay muchas veces que con todo esto de la seguridad, del hacking y tal, parece magia, a veces alimentado también un poco
por lo que nos dedicamos a esto, ¿no? Que nos gusta parecer muy listos o muy tal, pero al final todo es el haberse metido. Donde gente ve magia, pues lo que nos dedicamos a esto, lo que hemos hecho ha sido mirar, leer, probar, y luego todo eso parece magia, pero no es magia, es esfuerzo. Entonces, otra cosa que os quería decir antes de acabar es una cosa que me llama la atención, y es que en este caso el fallo es de Okta, pero en mi humilde punto de vista también es de la librería, porque yo creo que una librería criptográfica, si tú le pasas, si tú haces tu entrada son 72 bytes y alguien te pasa mucho más de 72 bytes o más de 72 bytes, tú no puedes devolver un output sin sacar ni un warning. De decir, oye, me acabas de pasar 72 bytes, o sea, más de 72 bytes. Algo, asegúrate que esto está bien, ¿vale? Entonces, yo creo que con ponerlo en la documentación y ya está, pues tampoco, o sea, también parte de culpa de la librería criptográfica, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo han arreglado? Bueno, una posible solución hubiera sido decir, pues no permito nombres de usuario tan largos, pero pues eso, bueno, tampoco tiene por qué. La solución que han hecho ellos fue cambiar el tipo de algoritmo de bcrypt por otro de los que estaban en la lista que son buenos de contraseñas, pero que no tiene este problema. A mí personalmente, yo como lo hubiera arreglado es haciendo un hash de los otros, de los rápidos, de esto, y entonces hacer bcrypt de ese hash. Porque así ese hash te oculta el problema con la longitud, y como lo otro va a ser siempre la misma longitud y va a ser menos de 72, pues de ahí ya haces el bcrypt y ya está. Pero la verdad es que Okta tiene gente muy competente y si no lo han hecho así, seguramente será por algo. O sea que tampoco quiero yo dar lecciones a nadie. Vale, sí, para acabar, si os dedicáis como yo, esto es sobre todo si os vais a dedicar a consultoría, en general mi recomendación es que mientras seáis jóvenes, no tengáis hijos, no tal, que viajéis. ¿Que hay un proyecto en China para no sé qué que está chulo? Os vais. ¿Que hay un proyecto en Nueva York tal? Os vais. ¿Que hay un proyecto en Finlandia que es interesante y tal? Os vais. Porque es una manera en la que vais a aprender mucho. Y luego ya llegará el momento en el que ya seréis más mayores, os apetecerá menos avión para arriba, avión para abajo y tal, y ya llegará el momento de acomodarse un poco más. Pero ahora estáis en el momento de hacer todo esto. Y nada, muchas gracias. No sé si hay tiempo para alguna pregunta. Hola, me ha gustado mucho la presentación. Buenas, gracias. Mira, te quería hacer una pregunta y es que a la hora de encriptar una contraseña con bcrypt parece que hay menos hashes por segundo, ¿no? En el John. ¿Eso no se podría, para un atacante, por decirlo así, mitigar si nosotros usamos la tabla Rainbow que ya está precompilada? Sí, a ver. Sí, no me he metido tan a fondo. Lo que él dice, lo que llaman son las rainbow tables, las tablas arcoíris, que suena mejor en inglés que en español, la verdad. Pero es básicamente, tú tienes tu diccionario, en lugar de cada vez calcular el hash y comprobarlo, es yo me precalculo todos los hashes y lo que me guardo es eso. Y entonces ya voy, compara. Entonces es mucho más rápido. El problema que hay es que este hash tiene salt. Sí. Entonces, claro, ese número que os he dicho, ¿os acordáis que os he dicho? No me voy a meter en esto, pero esto es el salt, que es para que no sea siempre, dado la misma entrada, el mismo ciphertext. Claro, necesitarías tener una rainbow table para cada uno de los posibles valores del salt, que son millones. Entonces, el que haya un salt hace inviable el uso de rainbow tables. Entonces, en el caso del SH1, sí, de hecho las hay, rainbow tables de SH1. Pero en cuanto a un algoritmo de cifrado use salt. Ok, y te quería preguntar otra cosa, que es que, por lo que parece bcrypt, claro, solo usa los primeros 72 caracteres, bueno, bytes. Nosotros podríamos empujar un trozo de código e inyectarlo, en plan que se salga de esos 72 bytes. ¿Un trozo de código? Sí, imagínate que hacemos un SQL inject, o sea, metemos un username de 72 bytes y al final metemos algo que interactúe con memoria.
en el sistema. O sea, por ejemplo, una inyección. Ya, tú dices algo en plan como para corromper la memoria. Sí, eso se podría hacer. Bueno, no sé, es que... Con igual- esto no, es una vulnerabilidad diferente. Vale, ok. Es una Tampoco vulnerabilidad quiero... diferente. Vale. Sí, sí. No, en este caso, lo que tú dices también empujas fuera del límite, pero en este caso el límite no es que en la memoria esté reservada ese espacio de memoria y empujes a otras zonas de memoria y lo corrompas, que sería lo que tú estás diciendo. En este caso, simplemente porque este tipo de... Vamos, creo que el Python y la documentación que os he enseñado, creo que era de Node, el manejo de memoria no posibilita que se haga esto. Entonces, esto simplemente es que lo trunca la propia librería. ok. Pero no es que corrompa nada. No es que son 72 bytes porque si Sí, no corrompe, es que lo cortan ahí y ya Sí, está. que si igual empuja, igual hacemos un destrozo interesante. ¿El qué? Que si lo empujara en memoria, igual hacemos un destrozo interesante si lo... Pero para eso en lenguajes que tienen un manejo directo de la memoria, pero es otra vulnerabilidad. Vale, ok, diferente, no tiene perdón. nada. Vale, muchas gracias. Nada. ¿Ya está? Bueno, muchas gracias.